Ya, bueno, empecemos entonces. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, ahí está mi nombre. Yo soy profesor, trabajo en dos lugares. Eso está bien de moda en la Universidad Católica ahora, porque aparecen todas estas carreras que son bien interdisciplinarias, donde uno tiene que estar colaborando harto. Entonces yo trabajo, tengo una mitad en el departamento de computación, que es la Escuela de Ingeniería, y tengo otra mitad en el Instituto de Ingeniería Matemática, que es el que está a cargo de la licenciatura en Ciencia de Datos. Y lo que vengo a contarles hoy día es un poco mi visión de por qué la licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos es una licenciatura que es extremadamente importante para el futuro. Y para el futuro no solamente del país, sino que de la sociedad. Y lo que yo creo en este minuto, y la razón por la que estoy acá, es porque el mundo necesita ciencia de datos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que conviene recordárnoslo una y otra vez, porque estamos tan inmersos que no nos damos cuenta. Tengo acá unas huellas, un poco haciendo referencia a la huella digital, ¿no? Y esto es una mañana, esto podría haber sido mi mañana hoy día, en la que yo me despierto. Yo lo primero que hago, por lo general, lamentablemente es un vicio, ¿cierto? Pero ya estamos acá. Uno revisa el celular, en el celular hay redes sociales, hay diario, hay correo electrónico. Cuando tengo que vestir a mi hijo siempre reviso como el clima, porque uno nunca entiende nada ahora en primavera en Santiago, se hace frío, se hace calor. Una vez que tomo desayuno, me voy al metro, de nuevo, ¿cierto? Más redes sociales, el metro en sí mismo funciona bien coordenado, yo paso mi tarjeta VIP, llego a la universidad, ya me pongo a trabajar, puedo revisar el correo electrónico, tal vez me tengo que meter a mi banco, tal vez tengo que comprar algo. Todas las cosas que les estoy diciendo dejan una huella de datos bien impresionante. Todo lo que nosotros hacemos en celulares, eso se queda. De hecho, yo lo uso en mi investigación, nosotros lo usamos, las compañías lo usan también. El tiempo, el clima, todos los sensores que hay en Chile son puros datos. Los datos de movilidad, el metro, las cámaras, los semáforos, está lleno de datos en este mundo. Y nosotros estamos interactuando, pisamos y nos movemos por un mundo que en realidad son datos, ¿ya? Y más que tal vez como dejar una huella digital, esto lo pongo como cuando el hombre descubre el fuego, porque de alguna forma ya los datos están alterando nuestro comportamiento también de vuelta. Nosotros nos comportamos y dejamos datos en todos lados y medimos todas las cosas que hay que medir, tenemos como esta obsesión, datos, datos, datos. Pero hoy en día ya tenemos que también darnos cuenta de que los datos modifican nuestro comportamiento. ¿Y a qué voy con eso? Están las redes sociales, ¿cierto? Y nosotros hemos visto al final como lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, por supuesto que está permeado por lo que otras personas opinan en las redes sociales. Y algunas redes sociales tienen algoritmos, ¿cierto?, que nos muestran opiniones de las personas que piensan como nosotros. Y de alguna forma toda nuestra opinión, ya sea en política, pero también con amigos, también en cuanto a películas, comentarios que nosotros queramos, de alguna forma está todo permeado por lo que las redes sociales mismas nos van mostrando, que a la vez se alimenta de los datos que nosotros vamos dejando. Las películas que nosotros queremos ver, la música que nosotros queremos escuchar, ahora también pasa por un filtro de recomendación. Cuando uno se mete a Netflix, cuando uno se mete a Spotify o a servicios similares, ya no es como una pantallita que dice como, bueno, busca lo que tú quieres, ¿cierto? Netflix te dice, a mí me da la tincada que tú deberías ver esto, ¿ya? Spotify también, ¿por qué no escucháis esto? Sacaba un pedazo de serie y te tiran otra que ellos creen que uno quiere ver. Entonces, todo esto está alimentado, por supuesto, por nuestras huellas. Nosotros vimos miles de películas en Netflix, escuchamos miles de canciones en Spotify, y ahora esta cuestión se nos devuelve, nos empiezan a recomendar cosas. Pongo aquí un modelo como de un poco del clima, pero al final todo lo que nosotros creemos sobre el mundo de hoy, cómo funciona el mundo de hoy, está permeado por datos, y estos datos nosotros los hemos dejado en algún lado, y ahora nos están devolviendo, ¿cierto? Nos estamos empezando a dar cuenta de que importa dónde nosotros vamos a poner el sensor, importa con qué velocidad estamos poniendo los sensores, para darnos cuenta también de lo que pasa en el mundo. Y ejemplo, hay miles, todo lo que pasó, por ejemplo, con las vacunas en pandemia, los datos de salud. Nosotros, por un lado, los vamos dejando, pero por otro lado, nos vamos modificando nuestro comportamiento. Porque los gobiernos en pandemia, por ejemplo, miraban la movilidad y de acuerdo a eso hacían decisiones. Y esa movilidad era un dato de nosotros, finalmente.
los bancos, el Banco Central, el Banco del Estado, los créditos a los que nosotros podemos acceder, los servicios que nos ofrecen. De nuevo lo mismo, nosotros dejamos huella digital en los bancos y los bancos nos ofrecen de vuelta. Entonces, descubrimos el juego, es un nuevo juego, ¿cierto? Es el juego de los datos, pero no está saliendo todo bien, como el juego, ¿cierto? De alguna forma nos prometen que con las redes sociales íbamos a alcanzar otro nivel de conexión en este mundo, pero ahora resulta que escuchamos que las redes están llenas de bots, que están llenas de fake news, hay desinformación por todos lados, está lleno de troles, y etc. Entonces, tenemos una herramienta que es bien, bien impresionante y es bien nueva y no existe nunca en la historia hasta ahora, pero esta herramienta al final tiene altos, de alguna forma, desafíos que todavía no tenemos idea de cómo resolver. Nadie sabe cómo tratar la desinformación en redes sociales. Y luego, qué bonito que Netflix y Spotify nos presenten las cosas que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Pero no sé si ustedes usan Netflix, por ejemplo, pero como Netflix tiende a recomendarte todas las cosas que hacen ellos y no las cosas que hacen otras personas. Las búsquedas que uno hace en Google, hay varios casos en Europa donde se cree que porque empresas no le han pagado a Google para hacer publicidad, Google como que las tira un poco más abajo en su búsqueda. Eso también de alguna forma te muestra los resultados que ellos quieren. No hay cómo arbitrar esa cuestión. En este minuto no tenemos cómo estar seguros de que lo que nos ofrecen no tiene sesgo. Y ni hablar de otros sesgos, ¿cierto? ¿Cómo poder hacer de que por ejemplo, nos ofrezcan adecuadamente contenido que está hecho por mujeres o por minorías sexuales? ¿Sí? Normalmente el contenido que se nos ofrece tiende a estar generado por hombres también. Y un poquito más general, quizá, en este mundo digital donde las decisiones se toman con nuestra huella, hay miles de personas que también dejamos fuera. Son personas que digitalmente no están a la altura de lo que la sociedad les demanda hoy en día. Personas de edad, personas que tal vez no tienen la conexión, que no tienen las capacidades, por muchos lados. Y hoy en día, a veces, si no estás conectado a Internet, pierdes una gran parte del mundo. Entonces, el mundo nos ofrece harto con Internet, pero la gente que no se logra enchufar no lo pasa bien. Bueno, toda nuestra huella digital se explota, hay muchos ejemplos, y como les decía, los modelos son súper críticos en este minuto. Entonces, tenemos datos, estamos dejando una huella bien impresionante, y la huella como que nos está rebotando un poco, estamos diciendo, chuta, ahora la huella también le está de alguna forma determinando cómo se va a ver el mundo. La sociedad se está generando con nuestra huella de datos. Y hay miles de problemas, y tenemos que poder resolverlos. ¿Y por qué no se resuelve esta cuestión? ¿Por qué es tan difícil el trabajo con datos? ¿Por qué el mundo está lleno de desinformación? ¿Por qué los algoritmos terminan siendo sesgados? ¿Por qué esta cosa no es tan fácil como parecería? Es como la respuesta como del millón de dólares, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que les puedo decir hoy día. ¿Qué es lo que no es ciencia de datos? ¿Sí? Y de alguna forma nos dan luces que a veces las cosas no son tan triviales, ¿sí? Entonces, ciencia de datos definitivamente no es programar un software, meter todos los datos y sacar un promedio. Y lo que tengo acá es una tablita, y se la voy a contar como bien rápido, es un caso bien típico que aumentó una gran ola de desinformación sobre las vacunas, en particular contra el COVID-19. Y si uno mira como esta tabla, varios países tenían esta tabla, no encontré la tabla para Chile, pero tienen una parecida. Entonces dice, bueno, estas son las personas por edades, todas las edades menores de 50, mayores de 50. Esta es la población que está vacunada y no vacunada. Esos son los casos severos de la población no vacunada y completamente vacunada. Y después está como la eficacia, ¿cierto? Como cuánto te puede prevenir la vacuna de los casos severos. Y si se fijan ahí, si uno toma la eficacia llega y tira el promedio, tira el promedio del fondo a través de toda la población, dice que la eficacia contra la vacuna es de un 67,5%. Ahora, si uno ve la eficacia en dos bloques, si uno ve la eficacia de la vacuna en toda la gente que tiene menor de 50 años, la eficacia que te otorga es de un 91,8%, muchísimo más alta. Si uno toma a las personas de mayores de 50 años, la eficacia también sigue siendo muchísimo más alta. Entonces, si yo divido la población en dos grupos, la eficacia en cada uno de esos grupos es altísima. Si yo tomo el promedio general, la eficacia es súper baja. ¿Ya? Esto se conoce, y les dejo la invitación de que averigüen un poquito más, esto se conoce como paradoja de Simpson, donde el comportamiento general de la población es engañoso, porque la población misma tiene sesgo. En este caso particular, ¿cierto? El COVID atacaba mucho más a la gente de edad, y eso hace que todos los datos queden extraños. Es una paradoja que pasa rápido, o sea, que pasa alto,
y que rápidamente nosotros con herramientas de estadística, de alguna forma la vamos resolviendo, pero si uno llega y mete todo y saca el promedio, uno se queda con este dato. Entonces, muchas veces no podemos llegar a meter el promedio, tenemos que tener información sobre lo que estamos haciendo. Y eso de alguna forma hace que estos problemas sean muchísimo más difíciles. Definitivamente ciencia de datos no es trabajar todo en un escritorio sin ensuciarse las manos. Tampoco es trabajar con experimentos haciendo encuestas, ignorando la revolución de Big Data, ¿cierto? No sé si ustedes vieron, ¿se acuerdan algunos de ustedes que un poquito antes de que pasara el plebiscito, o sea, que pasó en septiembre, apareció esta idea de que, bueno, que los modelos de predicción matemáticos contradicen todas las encuestas que habían hecho y que daban por ganadora la opción apruebo. Finalmente la opción apruebo fue perdedora como por un 40% de los votos, ¿cierto? ¿De dónde salía esto? Si uno podía meter, buscar la información sobre estos modelos matemáticos y se daba cuenta que lo que estaban haciendo es que estaban scrolleando, estaban trabajando las redes sociales. Y la gente que usa redes sociales, como les decía, la gente que es digitalmente activa en redes sociales tenía una posición política que no era la posición política de Chile representativo. Entonces, si uno solamente miraba los datos de redes sociales, se quedaba con la impresión de que Chile era de esta forma. Si uno miraba solamente los datos de sus amistades, se había como la impresión de que Chile es exactamente igual a 1, ¿cierto? Pero en general, las encuestas que estaban haciendo operaciones y metodologías estadísticas para ser representativas te estaban diciendo otra cosa y fue finalmente lo que pasó. Entonces, uno no puede llegar y empezar a recuperar datos y a hacer cosas como a tonta de loca. Usted no es fácil. Y entonces lo que termina pasando es que uno no tiene la respuesta. Uno como cientista de datos necesita ir a buscar la opinión de otras personas, necesita ir a buscar y formar equipos interdisciplinarios y conversar las cosas. Entonces, los problemas son complejos, ¿sí? Y dado que los problemas son complejos y en este minuto no hay muchas carreras que puedan agarrar todo eso, finalmente lo que nosotros tratamos de generar en esta licenciatura es una carrera que pueda formar esta nueva generación de profesionales, ¿ya? Entonces, estos profesionales tienen que ser, a la vez, ¿cierto? Tienen que ser hábiles en programación, porque la programación de alguna forma va a ser el lenguaje de la ciencia del siglo XXI. Y tienen que poder, obviamente, lidiar con datos con billones. Pero no tienen que quedarse solamente con esos datos, tienen que ser capaces de identificar paradojas de Simpson, tienen que ser capaces de identificar que si solamente te quedas con redes sociales no vas a ver la representación de Chile, tienen que ser capaces de modelar estadísticamente, tienen que ser buenos estadísticos también y combinar metodología. Como si eso fuera poco, tiene que haber una formación interdisciplinaria también, tienen que trabajar con expertos de otras áreas, porque mirándonos entre cientistas de datos no podemos sacar nada. Entonces, lo que la licenciatura de alguna forma entrena son profesionales que tengan este perfil. Y yo creo que este es el perfil que necesitamos para que den forma a la sociedad de los datos en la que estamos entrando ahora y que de aquí a 10, 15 años vaya a saber uno cómo va a ser. Pero si no tenemos personas que son a la vez hábiles en programación y a la vez hábiles en estadística y a la vez capaces de trabajar en grupo, no vamos a llegar a ninguna parte como sociedad. De alguna forma lo necesitamos ustedes que entren en esta licenciatura. Y les quiero dar un ejemplo, es un ejemplo bien cortito, es un ejemplo de un trabajo que yo hice de investigación hace un par de años, creo que tengo el tiempo, que es un ejemplo donde medimos incivilidad en foros de noticias, es un poco un ejemplo de toda una pasada, un trabajo de ciencia de datos y tratar de ir relacionando un poco con el currículum con el que hablan en la licenciatura. Y es el tipo de cosas que ustedes van a hacer en el futuro cuando salgan de la licenciatura en ciencia de datos, si es que terminan entrando. Entonces, de nuevo, bien cortito, este trabajo nosotros estábamos midiendo las reacciones a las noticias en Radio Bio Bio, nos interesaba medir las reacciones a las noticias en particular, y en particular para ver cuánta incivilidad había, cuánto troleo había. Entonces, teníamos dos preguntas. La primera pregunta era, bueno, ¿cómo se comportaba la gente que comentaba posts de noticias? Y si que acaso el comportamiento de las personas cambiaba según los temas de noticias. Es decir, las noticias de fútbol eran más o menos inciviles, había más o menos troleo que las noticias de, no sé, algún crimen o las noticias políticas, etc. Y lo otro es que ya se sabía que la calidad de las discusiones en Internet, todos sabemos, es pésima, hay mucho troleo, entonces cómo mejorar esta cuestión. Y para ir bien rápido, ¿cierto? La forma en que nosotros atacamos este trabajo fue con un trabajo bien interesante de ciencia de datos, donde al principio había una parte de datos, ¿cierto? Donde teníamos que empezar a recuperar estas cosas de Internet. Y había una parte donde recolectábamos todos los comentarios de Facebook, y había una parte donde armábamos los grafos, una red de conversaciones, que se llama más o menos así, donde esta persona le hacía un reply a esta otra, y esta persona en realidad conversaba con esta. Y ustedes, si es que han usado Facebook,
uno muy puede responder a comentarios de otras personas y se arma como toda una red, que fue lo que analizamos. Ustedes van a aprender a hacer este tipo de cosas. Aquí hay algunos cursos relevantes que tienen la malla de la licenciatura en Ciencia de Datos, base de datos y estructura de datos como al principio, y después ya hay cursos un poco más avanzados como que como enseñan a procesar datos masivos. Estos son datos masivos, tenemos billones de comentarios. No nos cabía en ninguna parte, de hecho, en un cacho tenemos que tener servidores por todos lados. Y ustedes van a aprender a hacer eso, obviamente. Después hay un paso 3, que de nuevo, como tenemos millones, si nosotros queremos ver que una conversación es un troleo, no lo vamos a hacer nosotros, vamos a tener un clasificador. Y un clasificador es una red neuronal, en nuestro caso, una herramienta de inteligencia artificial, que lo que hacía era, bueno, partía con un pedazo de texto como este, que es claramente un troleo, y lo hacía pasar por una red neuronal y decía, no, sabes que este comentario es incivil. Y lo hacía esto una y otra vez. Ustedes, por supuesto, van a aprender a hacer esto en la licenciatura en Ciencia de Datos. Acá hay dos cursos que son relevantes. Hay un curso de Inteligencia Artificial que tiene aplicado, el curso de Teoría de Aprendizaje Automático para entender bien qué modelos hay que aplicar. Pero después viene toda una parte de modelación, porque la verdad que, por mucho que nosotros hagamos esta cuestión muy bien, igual siempre va a haber un error con estos clasificadores de inteligencia artificial, no van a clasificar de forma perfecta. Entonces a veces había errores, entonces podíamos tener como estos comentarios que está acá, no lo voy a leer, me da vergüenza, pero un comentario civil, y a veces el clasificador decía, no, esta cuestión está bien, no estaba bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Había que empezar a aplicar estadística, y había que empezar a aplicar modelos de estadística, y tampoco era una cosa del otro mundo, pero había que hacerlo rigurosamente, para corregir el error automático de estos clasificadores, si no, nuestro análisis no iba a servir. Y ustedes van a aprender a hacer eso también, en cursos como, por ejemplo, el curso de diferencia estadística o el curso de método bayesiano. ¿Qué hicimos después? Empezamos a sacar resultados y empezamos a agrupar todas estas conversaciones. Ya nosotros sabíamos qué conversaciones eran o no inciviles y empezamos a cruzarlas con noticias y cosas así. Y entonces teníamos diferencias como este tipo. Entonces, las noticias de género no tenían tanta incivilidad como las noticias sobre inmigración, que tenían bastante más, pasando un 30% de comentarios a un 25%. Y había algunas noticias, como por ejemplo las noticias sobre crimen sexual, donde había muchísima incivilidad. Pero estas se diferenciaban de estas otras porque las conversaciones eran largas acá, la gente conversaba, se respondía, en realidad se troleaban los unos a los otros en el caso de inmigración, y en cambio sobre crimen sexual había mucha incivilidad, pero la gente no conversaba. Entonces, de alguna forma, lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, en temas de género se daban conversaciones largas, y era realmente una conversación saludable, no era tan incivil. Esto para internet no es tan incivil, este 25%. Entonces era una buena conversación. Entonces ahí empezó como, bueno, después del análisis, sí, no tengo tiempo de mostrarlo todo, pero cómo podemos de alguna forma dirigir las conversaciones para que sean como las conversaciones sobre el tema de género y no sobre temas de inmigración, donde la cuestión era un campo de batalla. Ustedes también van a poder hacer este tipo de análisis y van a aprender estas técnicas. Aquí tengo como dos cursos relevantes. Hay un curso de estadística y análisis de regresión, que es donde nosotros empezamos a mostrar que todas estas cosas realmente eran significativas estadísticamente, que no era por azar. Y hay un curso como de minería de datos, donde ustedes van a aprender a sacar patrones más complejos sobre los datos. Y por último, ya una vez que teníamos toda esta cuestión, empezamos a analizar en profundidad los modeladores y descubrimos una cuestión bien interesante, que cuando se metían modeladores de la radio Bio Bio, la visibilidad disminuía siempre y cuando los moderadores no fueran ni muy serios, ni fueran troles de ellos mismos también. Entonces, cuando los moderadores entraban como medio chaquetero, decían, oye, pero relaja la vena, no te preocupes, la visibilidad disminuía harto. Si entraba como el moderador a pelear y a retarlo, y después, como obviamente se lo comían vivo, y si entraba como el moderador a trolearlo, también se lo comían vivo. Y esto, por supuesto, ustedes también en el fondo van a poder tener herramientas que les van a enseñar a trabajar con datos que son reales. Estos datos son reales, obviamente son anónimos, son sensibles. Y eso se ve en cursos como Ciencia de Datos Responsable, y van a tener la capacidad de tener actos optativos interdisciplinarios, en el que, por ejemplo, podrían tomar ramos de teoría de comunicaciones que les podrían enseñar herramientas cómo hacer este tipo de análisis. No lo dije en este minuto, pero este análisis viene de un grupo interdisciplinario. Lo hicimos junto con una exalumna de magíster, Florencia Vargas, y con una profesora de comunicaciones en esta universidad que era Magdalena Salda. Entonces eso es, ¿ya? Este es como un ejemplo de las cosas que ustedes van a poder hacer. Y el mensaje que les quería transmitir es que el mundo va a necesitar de estas cosas. El mundo va a necesitar profesionales que puedan programar, pero que también sepan de lo que están haciendo, que no lleguen y tiren cosas, ¿sí?
Y la promesa que nosotros tenemos, esta es una carrera que está hecha para eso. Nosotros les vamos a dar las herramientas para que hagan este tipo de análisis. Y lo que ustedes van a tener que hacer a cambio es que van a tener que armar harto y van a tener que desarmar harto, porque realmente la sociedad necesita de su ayuda. Y acá termino. Me imagino en el conversatorio, bueno, tienen mucha información, pero busquen en el Instituto de Ingeniería Matemática si necesitan más información por la licenciatura. Y feliz de contestarle alguna pregunta que tengan ahora también. Muchas gracias. Sí. Con esta carrera, ¿cuáles serían las diferencias relacionadas con estadística? Que también involucra estadística. Es una buena pregunta. Y esta carrera, de alguna forma, la diferencia se empieza a dar como a este nivel. Voy a ir un poquito más para atrás. Esta primera parte, la licenciatura en ciencia de datos entrega una formación muy buena en estadística, pero también entrega una formación muy buena en software, en programación, en lidiar con grandes volúmenes de datos, en hacer procesos que recolecten cosas. No es tan fácil, sobre todo cuando tenéis billones de datos, las cosas de verdad que no te caben en los computadores, se necesita un buen entrenamiento ahí, y eso te lo ofrece esta licenciatura, y eso en estadística no lo veis con tanta profundidad. ¿Sí? ¿En cuánto igual el lenguaje de programación se puede más? O sea, yo lo que he visto en internet como Python, JavaScript y todo eso, pero no sé cuánto lenguaje de programación se requiere. Con la formación que tú vas a tener acá en la licenciatura de ciencia de datos, tú vas a poder aprender cualquier tipo de lenguaje de programación. Por las características de la malla que estamos viendo acá, no hay mucho enfoque, a pesar de que tú después podrías tomarlos como optativos, en lenguajes que son propios como más de desarrollo de software, como JavaScript, por ejemplo. Entonces hay un gran enfoque en lenguajes que son buenos para trabajar con datos. Python es bueno para trabajar con datos, R es bueno para trabajar con datos, SQL es bueno para trabajar con datos. Se ven como más lenguajes que de alguna forma te facilitan procesos de recolección de datos y de trabajo con datos. Pero habiendo dicho eso, hay todo un set de optativos que tú puedes tomar, y en ese set de optativos también tú puedes tomar ramos que son más de computación, si tú sientes que lo necesitas también, y ahí puedes aprender sobre, bueno, C++ también se ve en estructura de datos, puedes aprender más sobre C, sobre JavaScript, sobre Ruby, o sea, hay posibilidad de seguir entrenándose también. Vale, ¿y cuánto se usa la inteligencia artificial? Además, ¿cuánto, como mucho o se usa medio? Se usa cada vez más realmente. Se usa harto. No vas a partir el primer año usando inteligencia artificial como la herramienta más moderna, porque hay harto que aprender antes de llegar allá. Pero hacia el último año de la licenciatura, lo que uno está haciendo finalmente es estás simulando datos todo el rato, estás aplicando modelos que o son de inteligencia artificial o son de aprendizaje máquina o estadística, sumamente complejo, y eso incluye obviamente redes neuronales, pero también incluye una serie de otros modelos que a veces terminan siendo mejores para ciertas cosas que redes neuronales. Entonces, el último año de la licenciatura es prácticamente puro aprendizaje máquina. Muchas gracias. ¿Sí? Hola, quisiera saber cuánto tiempo tiene esta carrera. Al parecer es un poco nueva. Sí. Y si hay personas ya trabajando o todavía no egresan. Todavía no egresan. El primer año de esta carrera fue el 2020. Nosotros tenemos como un poco como dos poblaciones que son bien similares, que de alguna forma nos permiten decir, mira, esta carrera realmente va a tener una credibilidad. Desde ingeniería matemática, tú puedes optar por optativo, o sea, puedes tener una malla con hartos optativos que están en esta malla, no ven toda la profundidad que vemos en la licenciatura en ingeniería en ciencia de datos, obviamente, pero tú puedes como acercarte un poquito y salir con un optativo en ciencia de datos.
y parte de esos ingenieros y ingenieras matemáticas tratan de aspirar a carreras de ciencia de datos. Por computación pasa más o menos lo mismo. En computación no se ve toda la parte estadística, pero también hay una posibilidad de salir como con un optativo, un minor en ciencia de datos y aspirar como a trabajo en ciencia de datos. Y lo que nosotros vemos es que a esas dos poblaciones, o sea, se los pelean, están todos trabajando antes de que salgan de la universidad. Se los pelean de una forma bien extrema, precisamente porque son este grupo objetivo que sabe a la vez de estadística y a la vez de programar, que es algo que está cada vez en más demanda hoy en día. Bueno, y sabe obviamente de inteligencia artificial y todas estas metodologías que hoy son muy poderosas. Y las empresas necesitan inteligencia artificial, necesitan gente que pueda programar y que a la vez entender un poco lo que está haciendo. O sea, exalumnos míos de magíster, por ejemplo, que han hecho trabajo en ciencia de datos, de verdad que se los pelean. Me llegan, por favor, dame cientistas de datos. Y digo, no hay. Entonces, eso nos permite como pensar de que la empleabilidad de esta carrera va a ser buena. Ya el magíster está, ya hay personas trabajando con su magíster de ciencia de datos. Lo que pasa es que el magíster no es un magíster específico en ciencia de datos. Tú puedes tomar un magíster en matemática o un magíster en computación, que también lo puedes enlazar con esta carrera. Pero cuando tus supervisores o supervisoras son profesionales que trabajan en investigación en ciencia de datos, como yo, pero hay miles más, tú finalmente lo que tú haces es un magíster en ciencia de datos. Por ejemplo, Florencia, que estaba trabajando, cuando empezó el magíster, estaba trabajando, que fue la que hizo como este análisis. Y entonces aspiran como a estas empresas con un perfil de cientista de datos, porque es lo que hicieron en su tesis. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros en este libro. ¿Sí? Tú dices que esto mezcla tanto la matemática como la programación, Sí. pero hace poco salió un nuevo título profesional en ingeniería, que es Ingeniería Civil Matemática Computacional. Sí. Entonces, ¿cuál es como la diferencia entre la licenciatura en Ingeniería de Ciencias de Datos y ese título? O sea, hay una diferencia que es bien notoria, que esto dura como 1 año y medio menos. Ingeniería tiene una amplitud que es bien grande. Pero esa amplitud no es gratis. Porque, escucha, no tengo la malla acá, pero creo que tú la tenías en la hojita. Los ramos del último año, no hay forma de que tú pasando por ingeniería los veas todos. No da nomás. Entonces, sí ves programación, sí ves estadística en ingeniería matemática, pero también ves ingeniería tipo construir puentes al principio, también ves matemática más clásica, entonces ves una serie de otras cosas. Y el ver ese tipo de cosas hace que no puedas ver, por ejemplo, teoría de aprendizaje automático, por ejemplo, simulación estadística, que son cursos que no alcanzamos a pasar a nuestros alumnos de ingeniería. Y que tenemos que enseñárselos después como más o menos a pulso en el magíster. Entonces, un poco, yo también estoy esperando que salgan los primeros egresados de esta licenciatura para traerlos a trabajar conmigo al magíster, porque finalmente van a haber salido de cursos que son suficientemente avanzados para que empiecen a trabajar conmigo al tiro. Los alumnos que van de ingeniería igual requieren todavía un proceso porque no tenemos la capacidad para enseñarles todo lo que necesitan saber en el programa. Entonces, es como amplitud contra profundidad. ¿Sí? No, está bien, si va a asustar. Hay una carrera nueva, no sé si es esa, pero la licenciatura, no parecía esta, pero es solamente la parte de computación. Sí. La diferencia es como aquí hay más matemáticas. Acá hay más, o sea, la matemática es distinta. En computación trabajan con matemáticas discretas y van así, pero hasta el final en matemáticas discretas. Y terminan, hay hartos cursos de lógica, de fundamentos de la computación, de fundamentos del lenguaje de programación que no vemos en esta licenciatura. Pero esta licenciatura sí trabaja con matemática discreta suficiente, pero también trabaja con estadística, que es una cosa que no está para nada en la licenciatura en ciencia de la computación. O sea, acá realmente es ser extremadamente bueno en trabajo automático con datos, en trabajo estadístico con datos. La licenciatura en ciencia de la computación está más orientada al desarrollo de software. ¿Pueden trabajar con datos? Por supuesto que sí,
análisis estadístico, la verdad que no. Pero no lo van a hacer, no van a trabajar con datos tan bien como trabajan en el fondo los egresados de esta licenciatura. Estamos orientados realmente a formar desarrolladores de software. Que también está bien en todo caso, pero ahí depende de los gustos de cada uno. La copa matemática diríais todos que sería acá. La formación matemática acá es sí, bueno, es mejor. Aunque a mí me duele porque yo hago el curso de lógica en computación, que es un curso súper profundo de matemática para computación. Pero eso ya es una cosa científica que no se tiene que ver mucho con la empleabilidad, es decir, como un curso como extremadamente avanzado que tenéis que tomar si estáis haciendo un desarrollo de software extremadamente complejo, y en cambio acá la matemática, o sea, vas a ver inferencia estadística, análisis de regresión, todo ese tipo de formación matemática para trabajar con datos, y yo creo que en el mundo termina siendo bastante más valioso. Sí. Bueno, tengo entendido que esto es una licenciatura, tanto es un grado académico solamente. ¿Hay alguna manera de llegar a un título profesional de ingeniería? Se puede. Hay una cierta cantidad de cupos, que este año creo que fueron 15, por ejemplo, que pueden continuar a sacar un título en ingeniería. Si tú quieres hacer un título, por ejemplo, y quieres sacar un título en ingeniería hidráulica, no va a quedar muy bien enlazado. Pero si tú quieres sacar un título en ingeniería matemática, vas a quedar bastante bien enlazado con esto. Te va a demorar un año y medio más, tal vez 2. Lo que ha terminado pasando, nosotros creemos que no se necesita. Nosotros creemos que los títulos es una construcción un poco arcaica que tenemos acá en Chile. En Estados Unidos, y en realidad no en Estados Unidos, en el resto del mundo, la gente sale a trabajar como cientista de datos, como desarrolladores o como estadísticos después de 4 años, y a nadie nunca le ha importado. Entonces, de alguna forma, creemos que ya es como el tiempo de sincerar esta búsqueda. Y no le tengan miedo a Yo, o sea, realmente, se lo digo en serio, las empresas me piden, por favor, me llegan mensajes, por favor, dame profesionales. Nunca nadie me ha preguntado que tengan un título. Por favor, dame profesionales que sepan manejar datos, o que sepan programar y ver como cosas de inteligencia artificial. Y no hay profesionales, se lo llevan a todo. Estamos todos, ¿no? Sí, ya. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer el conversatorio ahora, eso sí, así que pueden quedar. Las conversatorios de la carrera, sí van a poder seguir también. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. No, pero Para verdad la experiencia ahora que no vean qué preferencias para que tenemos en caso de que
¿Verdad? La ventaja de Hola a todos, gracias por quedarse. Vamos a ahora dar paso al conversatorio de la ciencia de datos para los estudiantes de mañana. Pero destacado panel, les pido que por favor se presenten, cuenten más o menos de cómo se relacionan con el área de la ciencia de datos y también a qué se dedica, su nombre. Bueno, hola a todos, bienvenidos y bienvenidos. Yo soy Paula Aguirre, soy profesora del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y en particular soy jefa de programa de la licenciatura en Ciencia de Datos. Así que está un poco ahí trabajando todo lo que es la parte de la carrera, los alumnos que entraron en las primeras generaciones que están ya estudiando la carrera. Y bueno, yo soy ingeniero civil de formación, en mi época no existía la ciencia de datos como carrera, y después hice el doctorado en astrofísica. Y de ahí un poco me empezó a acercar la ciencia de datos porque la astrofísica naturalmente es una ciencia que trabaja con enormes cantidades de datos. De hecho, muchos de los data scientists que existen a lo mejor previos a que esto se transformara como una carrera más formal, muchos de ellos vienen también del mundo de la ciencia y también muchos de ellos vienen de astronomía. Porque naturalmente estábamos acostumbrados a trabajar con muchos datos, ¿ya? Y eso, bueno, ya se ha ido expandiendo a todo tipo de disciplinas científicas y también industria y trabajo. Así que, bueno, ese es mi background. Y así que les puedo contar un poco de esta experiencia, bueno, y también de todo lo que, cualquier duda que tengan relativa como al programa en particular, y a la malla, y un poco más a la carrera. Bueno, mi nombre es Matías, soy psicólogo de esta universidad también y estudiante del segundo año de la licenciatura. También llegué a esta área un poco por trabajo. Yo empecé trabajando en el área de la psicología laboral en una empresa de tecnología y ahí hacía mucho trabajo con datos, programando también, y fue a través de ese puente donde fui llegando al final a esta área y finalmente decidí tomar esta licenciatura porque si bien, como decía la profesora Paula, el tema de los datos se puede vincular muy fácilmente a áreas tan distintas como son astronomía y psicología, se requiere de una formación rigurosa en temas matemáticos e informáticos que sí te brinda la universidad y la licenciatura, y eso me permitía a mí complementar un poco mi perfil profesional para dirigirme hacia donde me interesaba. Así que eso. Hola, mi nombre es Rodrigo Carrasco. Yo me acabo de sumar a la universidad hace nada, de hecho 2 meses, así que llevo 2 meses acá. En el IMC también, el Instituto de Ingeniería Matemática, como profesor asociado ahí, y además soy el director de la iniciativa Ciencia de Datos que está armando la universidad en forma transversal para justamente desarrollar capacidades a nivel de universidad en el uso, como contaba, ¿no es cierto?, de ciencia de datos aplicado a diferentes áreas de ciencia. En mi investigación trabajo en un área de matemática aplicada que se llama optimización combinatorial, que suena feo, pero en realidad lo que trata de buscar es formas de poder resolver algunos problemas que son discretos, y eso muchas veces uno lo aplica después en la vida real en problemas que requieren muchos datos para poder modelar ese tipo de problemas. Así que muchas de las cosas que me toca hacer en mi área de investigación es justamente trabajar con datos para poder hacer esos modelos de decisión, y tengo la suerte de trabajar con algunas organizaciones que tienen un montón de datos, como el caso del radiotelescopio ALMA, algunas empresas de transporte que tienen un montón de cantidad de datos, y justamente aprovechamos de tener esa información para poder desarrollar algoritmos y modelos que permitan tomar mejores decisiones en el funcionamiento diario de esas organizaciones. Eso. Yo soy Tamara Cucumides, soy ingeniero matemático computacional de acá de UC, también soy magíster en ciencias de la computación, donde me especialicé en una parte más de teoría de computación.
y estoy aceptada para empezar mi doctorado en Fundamentos Matemáticos de Machine Learning. Actualmente soy profesora part-time de acá de la universidad. En este semestre en particular estoy haciendo bases de datos, que es un curso que también está en la licenciatura de Ciencia de Datos. También soy subdirectora ejecutiva del Magíster en Ciencia de Datos, que está dictándose de la UC con Coursera. También trabajé como cientista de datos un tiempo, pero bueno, mucha historia. Hola, soy Sofía Fuentes, tengo 19 años y soy estudiante de primer año de la licenciatura, y también soy activista fuera de la universidad, que fue una de las razones por las que me terminé convenciendo de seguir este camino. Hola, yo soy Constanza Gainza, soy igual que la Tamara, ingeniero matemático y computacional de acá. Cuando yo entré a la universidad no existía la licenciatura de datos, así que ingeniería matemática fue como el camino más cercano a ese trabajo. También tengo un magíster acá en la UC de cuantificación de incertidumbre, que lo hice con un profesor de ingeniería matemática, y hoy día trabajo de data scientist o cientista de datos, como le quieran decir, en Consorcio, que es como un holding que tiene bancos, seguros, corredores de bolsa y sistema de pensión. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta como más amplia. La idea es que está pensada para los profesores, pero quien quiera sumarse, ¿qué pueden destacar de esta carrera y del enfoque que tiene? Que sabemos que es distinto al que podría plantearse, que se plantea en otros países, o en Chile es bien nuevo además. ¿Qué nos pueden contar de eso? Bueno, yo creo que una de las cosas como fundamentales de la carrera es que como que estructura y establece como un plan de estudio bien sólido, pero también bien enfocado para personas que les interesa la ciencia de datos, porque como yo les contaba un poco antes, la ciencia de datos ha ido como haciéndose cada vez más prevalente en todo tipo de trabajo, industrias científicas, pero hasta la licenciatura, por lo menos acá en Chile, no existía como un plan de formación así que uno dijera, bueno, quiero ser cientista de datos, ¿cómo llego a hacer esto? Como decía Constanza, uno que estudia ingeniería matemática, como que empezar a verse el camino, y muchos llegaban como por caminos así medio rebuscados, largos, que podían pasar por psicología, matemática, etcétera, o en mi caso por astronomía, y no existía como la ruta clara para poder llegar. Y la licenciatura justamente tiene esa gracia de que si uno tiene ese interés, bueno, está digamos, todo el plan de estudio, que tiene no solo la parte como de aplicación, de saber cómo programar las cosas, que también hay muchas cosas que actualmente con la ciencia de datos se pueden como aprenderme en forma autodidacta, pero tiene también la parte como bien fuerte, sólida, o sea, de matemática y teoría. Entonces, entrega como una formación fuerte teórica y práctica, pero que también, digamos, a la vez está como bien, digamos, enfocada y permite llegar en un tiempo más corto, a lo mejor que otros caminos, a ya poder desempeñarse laboralmente y empezar ya como a hacer una carrera. Y lo otro que a mí me gusta harto también es que yo veo que tiene mucha, como en el fondo tiene aplicación la ciencia de datos en muchas áreas distintas. También la malla tiene como la flexibilidad para poder tomar cursos adaptativos que uno puede ir tomando como en distintos ámbitos y distintas, a lo mejor, disciplinas que también están acá presentes en la universidad, y por lo tanto se puede hacer los puentes. Y entonces también le da como más variedad y como un poco interdisciplinar a la carrera, porque uno podrían, por ejemplo, después especializarse a lo mejor en temas más aplicados de ciencia de datos en ciencia, o en estadística, o a lo mejor en ciencias sociales. Se pueden hacer como las conexiones entre la ciencia de datos y las áreas que a cada estudiante le interesan más como aplicación. ¿Puedo darle cuchara? Que es muy cierto que después uno lo puede siempre tirar al área que a uno le gusta. Por lo tanto, a mí me gusta mucho si bien trabajo en el mundo financiero, me gusta mucho la aplicación en la medicina. Mi tesis de magíster yo la hice acá, con un profesor que se dedicaba a resonancia magnética. Otro de mis compañeros le gustaba la música, y entonces él, también ingeniero matemático y computacional, enfocó su tesis de data science a la música. O sea, de verdad es donde uno lo quiere aplicar, como dice la profe. Está esa libertad. ¿Alguien más quiere sumar? Yo agrego un punto de vista que en general la gente que se mete a hacer ciencia de datos, que llega por otros lados, a veces les falta ese componente matemático que tiene este programa, y creo que es fundamental, y le van a poder contar aquí después las aplicaciones que han hecho muchas de las personas que están acá, y cada una de esas aplicaciones, cuando son difíciles, no es llegar y agarrar un paquete que ya existe y lo puedo aplicar. Hay que entender un poquito cómo funcionan las cosas, porque uno trata de hacer eso y no funciona, y ¿ahora qué hago? Si es que no sé, si lo único que sé hacer es aplicar cosas que veo afuera, y no sé crear desde adentro,
me va a costar poder resolver ese tipo de problemas. Y la gracia que tiene esta licenciatura es que justamente les va a dar esas herramientas para no solamente poder aplicar, sino que entender qué es lo que está pasando atrás, en caso de que no esté funcionando lo que ustedes creen que debería estar funcionando, y ayudarlos a poder abrir ese capó y entender qué cosas hay que mover para que efectivamente lo que están tratando de construir, lo puedan construir y efectivamente funcione. Yo creo que esa es una parte importantísima que no existía antes. Así que creo que es algo bien importante de destacar dentro de la carrera. ¿Alguien más? ¿O paso a la siguiente pregunta? Quisiera reafirmar un poco lo que decía la profe el tema de que el programa al final te da una estructura que es novedosa. Porque en realidad si uno mira la malla, concretamente hay muchos cursos que ya existían en la UCE, que ya se están impartiendo hace muchos años, en ingeniería o en estadística. Entonces uno dice, ¿cuál es la innovación? Bueno, además de algunos ramos específicos que son nuevos, lo nuevo es la estructura, es cómo están ordenados estos cursos en el plan para generar un poco un atajo para ir más rápido hacia el ámbito de la ciencia de datos, que al final eso es lo nuevo. ¿Sí? La alternativa de hacer el camino de ingeniería no se trata de desvalorizarlo, pero para alguien que ya tiene muy claro que quiere ir directo a esta área, quizás puede ser una alternativa interesante. Y en términos más como de la academia o de la industria, los distintos giros, rubros, áreas, ¿dónde creen que se puede valorar mejor un cientista de datos como de este perfil que tiene el OCE, como las competencias más valoradas que pueda tener? Bueno, ahí no sé si Tamara y Constanza tienen experiencia en la industria, así que a lo mejor ellos pueden decir. A mí parece, yo creo que hay dos cosas que es lo que más se valora en los cientistas de datos. La primera es la capacidad de abstraerse. Si se fijan, todo el rato estamos diciendo que esto se puede aplicar en muchos lugares. Entonces, esto de tener la capacidad de que tú miráis un problema en medicina y decís, oye, esto yo lo sé resolver porque este tipo de problemas se parece a este tipo de soluciones que yo conozco y que tengo, estas herramientas que tengo. Y después miráis otro problema en finanzas y es, oye, pero este mismo problema se porta exactamente igual que este, también lo sé resolver. Esa capacidad de abstraerse y dejar, siempre es muy importante tener el contexto ahí presente, porque es lo que te está dando los datos, pero también como ser capaz de sacar un poco los datos del contexto y mirar su estructura y decir, ya, esto yo lo puedo manejar, esa capacidad yo creo que se valora un montón. Y la segunda cosa que creo que también se valora harto como en el mercado, yo creo que los cientistas de datos tenemos la capacidad de aprender muy rápido, porque estamos con tecnologías y herramientas que están saliendo todos los días. O sea, no sé, yo leo papers del 2021 y son cosas súper nuevas y uno al tiro dice, oye, yo lo quiero aplicar. Y no te dejan decir como, ya, tómate 2 años, estúdialo y después ven a aplicarlo. No, las cosas las tenés que aplicar ahí para la semana siguiente. Entonces, tenemos esa capacidad de aprender muy rápido, de leer algo, entenderlo, listo, lo usamos, ¿cachai? Yo creo que esas dos cosas, la capacidad de abstracción y que aprendemos muy rápido y muy autodidactos, es lo que más se valora en el mercado de los cientistas de datos. Sí, yo quiero también recoger el punto que planteaba Rodrigo en la pregunta anterior, y es que, no sé si ustedes han visto, pero afuera también hay muchos bootcamps y cursos cortos de ciencia de datos, y hay una gran diferencia. A mí me tocó hecho trabajar con gente que venía del bootcamp y cosas así, entre alguien que tiene una formación matemática y alguien que no la tiene, porque por lo general los bootcamps es muy poco, o quizás nada, lo que se ve de todo este fundamento matemático de lo que está pasando detrás de las cosas que uno hace. Entonces, realmente en la práctica se ve mucho la diferencia. Alguien, como decía Rodrigo, ok, esto que es lo que venía programado en el paquete, no funcionó, pero como que no sé qué hacer. Porque lo que uno ve, no sé, en las aplicaciones más de juguete, las cosas están hechas para que funcionen. Te pasan datos que van a funcionar con el modelo que te dicen que tienes que probar. Pero si no funciona eso, que es lo que pasa en la vida real, ahí son vitales, digamos, estas competencias y este conocimiento matemático para entender qué pasa allá. Voy a mirar los datos, voy a mirar el modelo, voy a probar otro modelo, voy a crear otro modelo que se ajuste mejor a la aplicación que yo estoy haciendo, y eso, más que sea valorado, yo creo que define como el éxito y la permanencia de una persona y su escalamiento quizá en ciencia de datos. Yo creo que es como un poco saber cocinar. Como es la diferencia entre ir y seguir una receta nomás y otra persona que ya estáis siguiendo la receta y de repente, chuta, no tengo huevos, ¿cachai? Y si sabéis cocinar, decís, ya, ¿sabéis qué? No sé, puedo reemplazar los huevos con... Inventáis huevos, ¿cachai? Uno solamente llega hasta ahí y si no tiene los huevos, no puedo cocinar, ¿cachai? Y el otro, en cambio, sabe
cómo solucionar el problema, cómo hacer otra, o inventar otra solución, como que esa sería la analogía. Sí, esa capacidad de abstracción creo que es tremendamente importante, y no solamente en las aplicaciones, desde el punto de vista científico también la ocupamos harto. Yo ahora estamos trabajando con Constanza Norton, una alumna ingeniera ya, y lo que estamos haciendo, para mostrarles cómo se conectan estas cosas atrás, estamos trabajando con un telescopio que está haciendo estos tránsitos que pasan las estrellas, pasan un planeta por delante y se tratan de detectar algunas cosas para poder identificar cosas de ese proceso. Y nosotros estamos ayudándolos a crear el algoritmo que les permite ordenar en qué forma deberían estar haciendo esas observaciones, que tienen muchas opciones que pueden hacer cada noche, en qué forma lo van a ordenar. Y cuando uno empieza a analizar ese problema, y uno se trata de abstraer de que son planetas y estrellas, etc., el problema se parece mucho al problema que en realidad ocupan muchas empresas de retail cuando hacen la distribución de sus camiones en diferentes tiendas que tienen que llegar en ciertos horarios a entregar ciertas cosas. Esto se parece un montón a ese mismo problema, porque aquí también tenemos que llegar justo a apuntar en ese lugar, justo cuando va a pasar algo, y tenemos que hacer esa observación en ese momento. Y si uno se abstrae y se da cuenta que esos problemas en realidad son muy parecidos, puedo aprovechar esas herramientas, y lo que estamos haciendo con Constanza, en aprovechar esas herramientas que hemos trabajado un montón por el lado, la gente que trabaja en ingeniería industrial, en investigación de operaciones, en esos problemas de ruteo, a agarrar esos algoritmos y llevarlos a esta otra parte, pero requerimos de tener ese conocimiento matemático porque no es llegar y poner, sino que efectivamente hay que abrir un poco y cambiar algunas cosas que efectivamente nos están permitiendo modelar ese otro problema, que no tiene nada que ver, lejano, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un camión que está entregando bebida, pero atrás estamos justamente aplicando cosas muy parecidas de lo que implica repartir bebida, para poder identificar tránsitos de planeta que se ve súper lejano, pero en realidad, desde el punto de vista de ciencia de datos, de modelos, son bien parecidos desde el punto de vista de problemas de decisión. Entonces, eso creo que muestra súper bien cómo cosas que se ven tremendamente lejanas, nosotros en esta área sí las podemos conectar y podemos desarrollar cosas, pero necesitamos conocimiento para poder ver cómo adaptarlas, porque no es llegar y empujar una cosa encima de la otra. ¿Y había algún área en la que no pueda trabajar un cientista? Algo que no tenga absolutamente ninguna base cuantitativa ni... Pero incluso, no sé, yo creo que más que no se puede trabajar en ningún área, yo creo que probablemente, sobre todo en futuro, se va a poder trabajar en cualquier área, pero yo creo que siempre es importante tener como la contraparte. Porque, como han dicho todos bien, claro, hay una base matemática, de datos que se puede extraer, pero siempre igual es necesario complementarla como con el conocimiento específico. O sea, igual el proyecto lo hacen con alguien de telescopios, Constanza con alguien, con gente que sabe y a lo mejor que puede interpretar también, no sé, qué pasa con la extensión y cosas seguro. Entonces yo creo que más que no poder trabajar en ningún área, yo creo que no se puede trabajar solo en nada, sino que siempre hay que hacerlo como también con los expertos en cada área particular. Ya es una idea, pucha, en verdad, a lo mejor en filosofía no se puede, pero la verdad que sí se puede, porque también ahora incluso tenemos profesores que son mitad filosofía y mitad instituto de matemáticas, porque a partir de los temas de edad, de inteligencia artificial, surgen también muchas derivadas éticas, de responsabilidad, de sesgo de los datos, etcétera, que también es necesario como entenderlas bien con personas que tienen como esa otra parte del conocimiento. Yo creo que quizás más que un poco cambiar la premisa, quizás más que área donde no pueda trabajar un ciencia de datos, yo creo que hay organizaciones en particulares que uno como ciencia de datos no quisiera trabajar en. Hoy día como que está un poco manoseada la palabra ciencia de datos, inteligencia artificial y todo eso, y hay organizaciones un poco inescrupulosas, sin un compromiso tan científico, que básicamente quieren que uno haga magia, y si no funciona no importa, como que digamos que si funciona, cosas así, y yo creo que son partes donde uno no quisiera trabajar como cientista. O quisiera entrar para cambiar, también. La gracia que tiene el programa es que justamente le saca de encima a ustedes esto de que yo he escuchado, como decías tú, muchas veces que le echas polvitos de machine learning a algo, claro, y mágicamente va a arreglar las cosas, cuando eso no es cierto. ¿Fija? Y justamente quienes pasan por este tipo de programas son quienes van a poder darse cuenta que eso no es cierto y van a poder apoyar organizaciones, empresas, todo tipo de gente que trabaje con datos y tome decisiones en poder entender cuáles son las herramientas adecuadas, cómo adaptar esas herramientas adecuadas para contestar la pregunta que estamos haciendo. Yo creo que también hay una parte importante que tiene el programa, que nos enfoca no en hacer ciencia de datos por hacer ciencia de datos, sino que hacer ciencia de datos porque queremos contestar siempre algo al final. Estamos haciendo justamente todo este tipo de cosas porque al final queremos cómo hacemos esto más rápido, cómo lo hacemos más barato, cómo apoyamos a más gente a que puedan acceder a este servicio, etc. Siempre estamos con una pregunta que está atrás, y el programa justamente tiene la gracia de que está ayudándonos a seguir ese camino para poder
preocuparnos primero de la pregunta y ver qué herramientas ocupamos después para contestarlo. Que no es simplemente aprender un bootcamp, como decías tú, ¿no es cierto? Hacer el bootcamp porque ahora puedo clasificar pétalos de flores, que es el típico ejemplo que le rieron todos ahí. Ese ejemplo es de mi época, de hecho, y yo salí hace más tiempo de lo que voy a reconocer acá. ¿Ya? Entonces, hace 20 años estaban haciendo esas cosas en MATLAB y todavía está el mismo set de datos de flores que están ocupando, me imagino, todos ustedes. Es que es muy cierto lo que dice el profesor, en la industria pasa mucho. A mí me pasa que de repente se acerca, no sé, un gerente y te dice, oye, yo sé que tú sabes hacer machine learning, yo tengo unos datos y me podrías hacer esto. Tú miras ahí los datos y de repente tenés que explicarle, oye, acá no necesitáis machine learning, te va a salir carísimo. Esto es cosa que sumís esto más esto, ¿no? ¿Cachai? Entonces también, o a veces pasa que ellos te dicen, no, ¿sabéis qué? Quiero hacer algo muy simple, que todos lo entiendan. Y uno tiene que también, por el contrario, decir, oye, esto no es tan simple, acá necesitamos un algoritmo de mayor complejidad, podemos hacerlo interpretable. Entonces, claro, tener la capacidad de uno de discernir la complejidad del modelo que hay que usar por detrás, eso es fundamental. Porque todo el mundo te va a decir, sí, a machine learning, o a inteligencia artificial, o IA, les gusta ponerle estos nombres fancy. Sí, pero realmente uno tiene que ir a decir como, ¿qué es lo que más se adecua al problema que estoy resolviendo? ¿Qué es lo que va a ser mejor para mí como desarrollador? ¿Y qué es lo que va a ser mejor para mi contraparte en términos de costo computacional, de tiempo, de que se va a demorar en evaluar lo que quiere procesar? Y respondiendo a la pregunta de la Nati, a mí me gustaría cambiar un poco la pregunta, no tanto si es que hay algo que uno no pueda trabajar, sino que todas las áreas en las que uno puede trabajar. Y yo creo que un cientista de datos puede trabajar en cualquier lugar que haya toma de decisiones. Cualquier toma de decisiones, si uno la hace basada en los datos, lo está haciendo informado. Y tomar decisiones informados siempre es mucho mejor que tomar las decisiones de guata. Hay decisiones en la vida que igual se toman de guata, pero todas las decisiones, por lo general, que involucran, no quiero decir industria, porque no necesariamente es una industria, pero también en la academia, todas esas decisiones que son mayores, o como de ruteo, o de logística, siempre es mejor tomarlas informados. ¿Y qué mejor manera de informarse que estudiando el patrón que hay en los datos? Y de repente nuestros ojos no son capaces de percibir patrones que hay en los datos. Cuando usamos un modelo por detrás, el modelo sí es consistente con la realidad y estamos capturando todo el comportamiento. Entonces, cualquier lugar que haya toma de decisiones, yo creo que es un buen lugar para un cientista de datos. ¿Quiere aportar algo más? Según yo, como en este momento hay como organizaciones que se están dando cuenta que necesitan ciencia de datos, porque, por ejemplo, un amigo de mi hermano es jefe de gabinete de la Superintendencia de Medio Ambiente, y el otro día fue a mi casa y me dijo como, Sofi, necesito que termines rápido, como, necesito a alguien como tú, como, no, necesitan, como pueden hacer tanto trabajo y controlar a tanta gente como en el área de abogado, como de derecho, como para controlar las emisiones de ciertas empresas, y ahora no tienen la gente para hacerlo, entonces están como, hasta el Estado necesita cientistas de datos y se puede aplicar no solo en la Superintendencia de Medio Ambiente, sino que en todas. Entonces, como que en este momento la gente se está dando cuenta que de verdad necesitan a estas personas y acá se están creando a esas personas. Sabemos que esta carrera es de 4 años, que obtienen el grado de licenciado en Ingeniería en Ciencia de Datos y que pueden insertarse directamente en el mercado laboral o hacer alguna continuidad de estudios, por ejemplo, de estudios de posgrado, magíster, doctorado. Pero ¿de qué consideran acá en nuestro panel que pueda depender esa decisión? ¿Qué podría un estudiante ya a punto de egresar considerar como qué variables es importante tener presentes para tomar esa decisión? Si mejor quiero hacer un posgrado o quiero trabajar o ambas cosas. Adelante. No quiero contestar primero, porque mi respuesta es muy personal, de cómo yo lo hice. Las experiencias personales y del Yo, por lo menos, es un tema que hemos discutido harto con nuestros estudiantes ahora, porque justamente nuestros primeros alumnos, digamos, están como justamente en la etapa en que pueden empezar a elegir algunas opciones que ofrece la universidad, como articular con títulos profesionales de ingeniería, o empezar a pensar qué optativos van a tomar, etc. Y yo creo, lo que yo trato de, como, o sea, por lo menos mi opinión muy personal, es que finalmente la decisión tiene que estar dada por lo que uno realmente piensa que es donde sería más feliz desenvolviéndose profesionalmente y como donde uno se ve el resto de su vida. No como por la como formalidad de decir tengo un título o tengo tal grado, etcétera, porque finalmente yo creo que, y espero,
que en el fondo, sobre todo este mundo que es como nuevo y dinámico, avanza a que finalmente lo que se valora a las personas es realmente lo que son las competencias que tienen y lo que son buenos y lo que son capaces de hacer, y uno creo que hace mejor las cosas cuando también está más motivado. Entonces, decir voy a ser ingeniero porque tengo un check de un cartón de ingeniero, yo creo que no tiene mucho sentido cuando a lo mejor hay muchas opciones de combinar licenciatura con un magíster en otro tema que a lo mejor no parece tan obvia la conexión, pero permite también como abrir nuevos caminos, nuevas especialidades y formar, o sea, convertirse en personas con perfiles súper únicos que realmente pues van a destacar porque son los expertos y los que tienen como la mejor combinación de conocimientos para desarrollarse en ciertos ámbitos. O sea, tenemos alumnos que han dicho hoy, no sé, en verdad quiero hacer ciencia de datos y después ciencias políticas o sociología o filosofía. Y digo, genial, porque en verdad estamos creando como profesionales especiales, únicos, con perfiles que no están en todas partes. Y yo creo que esa flexibilidad finalmente creo que es una ventaja en la carrera y creo que la decisión de qué hacer es súper personal. Es súper personal, yo creo que es súper personal, ¿no? No es como decir todos los cientistas de datos deberían hacer un magíster, o todos deberían hacer, tener un título o sacar un doctorado. Yo creo que la combinación es específica a cada persona y mientras más convencido esté cada uno, va a ser mejor también la decisión. Igual ese voto, como de voto, digamos, pero uno saca la licenciatura y después decir hacer un título y todos, por ejemplo, se hace en ingeniería también. En ingeniería uno saca la licenciatura y uno puede decir, ya llego hasta aquí, después de la licenciatura me voy al magíster, me voy al título. No sé si uno puede hacer un doctorado directamente con solo la licenciatura, pero ese voto existe en todas partes. Bueno, en mi caso, yo hice la licenciatura en ingeniería matemática, como les dije, no existía la licenciatura en ingeniería de datos. Y después quise hacer un magíster, porque a mí me fascinaba la investigación. Bueno, todavía me fascina, me encanta. Y hice el magíster como para probar si era mi área, o sea, si era como mi vocación investigar. Lo confirmé 100%, era para mí. Y después quise hacer un doctorado. A mí me gustaba como seguir en la academia. Y bueno, la Tamara les va a contar su versión. Y me fui a investigar en Estados Unidos unos meses, y allá en Estados Unidos eché mucho de menos a mi familia. Y dije, la verdad es que yo no me quiero separar de mi familia y no quiero formar una vida lejos de ellos, y entonces ahí decidí llegar hasta el magíster nomás, me volví a Chile, y ahí entré a trabajar en la industria. Pero siempre, o sea, siempre están abiertas todas las puertas. Si uno quiere seguir estudiando y seguir formándose y perfeccionándose, uno lo puede hacer. Y uno de mis mejores amigos, él solo sacó la licenciatura en ingeniería. Y después con eso también, él dijo, no, yo llego hasta acá. Y en todos los caminos que uno elija, siempre hay opciones. Siempre se te van a abrir puertas. Si es que estamos también formados como nos forma la licenciatura. Sí, yo también como dar el mensaje de que las decisiones que uno tome, a no ser que uno quiera morirse a los 30 años, como que igual las puede revertir un poco, también hay tiempo. En mi caso, a mí me pasó un poco contrario a la Connie. Yo estaba acá terminando el título y yo no quería estudiar para el examen de título. Y dije, ¿qué puedo hacer para sacar mi título y no tener que dar el examen de título? Y dije, ya sé, voy a hacer un magíster. Porque no sé si todavía pasa, me dijeron que no, pero si uno defendía la tesis de magíster, como que no tenés que hacer el examen de título y te titulas igual. Y fui con un... ¿Sí se puede todavía? Hasta la admisión 2019. Ya. Desde la admisión 2020 no hay examen de título. Ah, ya, qué bueno. Y fui con un profe que me gustaba el ramo que hacía, le dije, ¿tiene algún proyecto de investigación? Me metí a investigar con él. Me tocó justo investigar en pandemia, lo cual fue un poco fome, pero me gustó mucho investigar. Me gustó mucho mi magíster, pero entre medio también me ofrecieron trabajo afuera, me ofrecieron buena plata, incluso no estaba titular ni nada. Y también me gustaba trabajar, y me gustaba la plata también. Entonces, estaba ahí como entre medio, y llegó un momento ya como de la decisión, terminé mi magíster, mis profesores me dijeron, ¿qué voy a hacer ahora? Y fue como ya. Yo creo que ahora yo tengo 28 años, dije, es el momento de tirarme un doctorado, porque es más vieja, quizás puede tener más responsabilidad acá y todo, si no lo voy a poder hacer. Entonces ahora vamos a hacer un doctorado. No es que odie a mi familia, pero tampoco no tengo tanta presión por mantenerme tan cerca de ellos. Y voy a ver, y si me gusta, genial, y si no me gusta, también puedo volver, y puedo volver a trabajar. Y ninguna decisión es para siempre, así que hay tiempo, las expectativas de vida son más grandes que antes, así que equivóquense, tomen decisiones, aunque no estén tan seguros. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer para estar seguro. Ah, ya, realmente esto me gusta porque lo intenté, sí me gusta, y intenté otra alternativa y esta me gusta más. Entonces, ese es mi mensaje.
Y una carrera de 8 semestres ayuda, aporta eso también, porque hay que pensarlo los 6 años en vez de los 4 también. Sí, también es bueno. Así que el costo sea menor. No sé si alguien quiere agregar algo más, o podemos pasar a preguntas de nuestro público. Preguntas de público me perdí. Tengamos más interacción. ¿Quién pregunta primero? Acá. Este es el momento. Hola a todos. Considerando, bueno, la apertura de otras carreras, si conocen experiencias de alumnos que estén haciendo este programa de carreras paralelas con ciencia de datos, y la otra es posibilidades de intercambio a otros países, como para ejercer algún semestre en otro lugar. Yo te puedo responder la carreras paralelas. No tenemos todavía ningún estudiante que lo esté haciendo, pero sí hemos tenido interesados con filosofía, teníamos un alumno, y con ciencias políticas. Tenemos estudiantes de ingeniería matemática que están haciendo paralelas con ciencias políticas. También uno con filosofía. También uno con filosofía, sí. Así que la combinación está. Ahora, ¿cómo funciona eso? En verdad, eso es algo que es propio de la universidad y tiene, digamos, sus requisitos. Obviamente tenéis alumnos con buen rendimiento académico, y finalmente lo que cambia en el fondo es cuánto uno se demora en sacar carreras paralelas, porque naturalmente ciencia de datos con filosofía tienen muchos menos cursos en común, entonces puede que sea más largo que hacer, por ejemplo, ciencia de datos a lo mejor con matemáticas, puede ser como lo más corto, o con física, o con alguna ciencia. Entonces esa posibilidad siempre está. Al final depende de que la segunda carrera te acepte como estudiante, y cada carrera tiene sus propios requisitos. Hay un requisito base como de promedio de nota, pero sobre eso cada carrera decide si acepta como a los alumnos que quieren hacer en paralelo con la primera. Así que es bien, es súper caso a caso. Yo personalmente, yo hice, por ejemplo, carreras paralelas, ingeniería con astronomía, hace tanto tiempo también. Y eso no era tanto más, o sea, me demoré como un año más de lo que me habría demorado en hacer ingeniería sola. Porque había muchos cursos que eran como que, yo que no hay uso su ingeniería también, este curso de acá es optativo allá, y optativo allá, y bueno, vale por 3, y bueno, hay una hace también su camino eficiente. Bueno, y el intercambio también es algo que es como estándar para toda la universidad. No hay como convenios específicos de la carrera de intercambio con otras universidades, sino que la universidad tiene un programa de intercambio que los alumnos, bueno, eligen según su... A nivel internacional, como en Europa, Estados Unidos, también a nivel latinoamericano. Y también bueno, sí. ¿Hay alguna experiencia con algún alumno de la carrera ahora? Intercambio todavía no, porque van en segundo recién nuestros estudiantes. En general los intercambios, bueno, ustedes tienen más experiencia de lo, como a lo mejor lo que han conversado, no sé si otros compañeros, usted misma que se hizo intercambio, no. Yo me fui 3 meses el año pasado, pero ya terminé. Pero en investigación, sí. A investigar. Pero acá lo que en el fondo yo recogí hablando de estudiantes es que también como para optimizar los tiempos, lo que suelen hacer los estudiantes es como aprovechar el intercambio para hacer cursos optativos, porque es más difícil que te convalidan después como cursos mínimos de la carrera algún curso que tú hayas hecho afuera en el intercambio, porque es difícil que calce así como exacto el curso. Entonces, finalmente, lo que yo me he dado cuenta a los estudiantes es que como que acumulan optativos y los van a hacer después durante ese intercambio como para que ese semestre no se pierda. Entonces eso ocurre como un poco más adelante en la carrera, cuando ya pasaron como la parte como de la malla básica de la carrera. Pero también eso es bien personal. Se puede, pero también es bien caso a caso, y hay un plan de estudio que se planifica previo a irse al intercambio, como con los cursos que se podrían convalidar sin análisis de los programas, como del MATS que pueda tener. Y para todas las universidades. ¿Una otra pregunta? ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a la exigencia o la tendencia a exigir título profesional por parte del mercado chileno? ¿Creen que va a haber una baja? ¿Creen que se va a mantener? ¿Creen que se va a eliminar? Y en cuanto ligado también a la naturaleza de la propia carrera, que es la licenciatura, no es precisamente un título profesional en ingeniería. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, porque hay mucha incertidumbre por delante. Pero sí te puedo decir que hoy día no es fundamental tener un título para trabajar. A mí me contrataron con la licenciatura. Yo entré a trabajar con la licenciatura, no tenía, bueno, también estaba sacando el título, estaba sacando un magíster,
Pero cuando me llamaron de donde estoy trabajando ahora en consorcio, yo les dije, solo tengo la licenciatura. Y me dijeron, perfecto, te contratamos con eso. Y así entré a trabajar. Y mientras trabajaba, seguí estudiando, saqué el título, saqué el magíster después. Y bueno, ahora que me recibí, me cambié de trabajo. Después de que me tuvieron la paciencia de estudiar y trabajar. Pero no es fundamental para irte a trabajar. En general, lo que más importa son tus conocimientos y que tú puedas demostrar que sabes y que te manejas en tu rubro. En general, en los cargos de Data Scientist te hacen una prueba técnica para entrar. Si tú rindes bien en esa prueba técnica y demuestras que manejas lo que sabes, que puedes resolver problemas, que sabes que eres bueno en lo que haces, te va a ir bien. Y no importa tanto el título de que sea, si que tú sabes lo que estás haciendo. Ahora yo igual creo que va a variar mucho según la cultura de la organización a la que estés postulando, porque lo digo como psicólogo laboral, me tocó trabajar con empresas muy distintas y muy grandes. O sea, uno diría, esta empresa debe estar muy modernizada en lo que es recursos humanos, y no, son súper tradicionales y claro, y efectivamente, te lo digo directamente, te discriminarían por no tener el título. Ahora, eso no quita que van a existir muchas otras organizaciones donde, como dice la compañera, ese requisito no va a existir y van a considerar más los conocimientos porque tienen otra visión. Entonces yo creo que la tendencia en realidad es moverse hacia tener esa consideración donde pesen más las competencias y los conocimientos, pero eso no quita que aún existen organizaciones donde se va a realizar ese tipo de discriminación. Igual lo choro de la licenciatura es que podéis hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, una primera y la otra después. No hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Uno puede sacar la licenciatura en ciencia de datos y después puedes articular a un título de ingeniería. Entonces, te recibes y sales de la universidad como un ingeniero matemático con licenciatura en ciencia de datos. ¿Sí? Todo en mi caso y en el de la Tamara somos ingenieros civiles matemáticos con una licenciatura en ingeniería matemática. ¿Sí? En ese caso ustedes podrían ser, no sé, también ingenieros matemáticos con licenciatura en ciencia de datos. Que sería un perfil más completo que el nuestro para igual hay que tener en consideración que para hacer ese paso hay requisitos, hay un proceso de postulación, selección, o sea, no es como para todos, o sea, hay un proceso, sí. Está trabajando todo lo con el área y como el abogado de todas las cosas, bueno, promoción válida solo bien. para Un comentario. también postula, para buscar el título donde postula, pero en general uno queda. Un comentario por sumar a eso, es bien casuístico que en Chile las universidades entreguen los títulos. En Estados Unidos las universidades no entregan títulos, entregan solamente el grado académico. Tienes el Bachelor of Science y el título. Si quieres trabajar, por ejemplo, como ingeniero estructural en el estado de Nueva York, tú tienes que ir a hacer una prueba al estado y el estado se encarga de certificar que tú eres ingeniero estructural y trabajas en eso. Pero la universidad entrega exclusivamente el grado y de ahí ustedes hacen lo que les parezca desde el punto de vista de investigación, de trabajo, etc. Entonces, ese punto de, oye, tengo o no tengo el título, si tú dentro de tus objetivos está ir a trabajar a un Google o a alguna empresa en Estados Unidos, etc., les va a importar bien poco si tienes un título o no, les va a importar muchísimo en qué es tu Bachelor of Science. Eso sí, si eres una persona que trabaja en ciencia de datos o trabaja en ingeniería matemática, eso les va a importar muchísimo para saber cuáles son tus competencias, pero si está el título o no el título, eso no, ni siquiera entienden por qué la universidad está entregando un título. Si que estoy en el trabajo y si me presenta, por ejemplo, un problema cualquiera, ¿yo puedo iniciar a programar o tengo que antes planificar una estrategia de resolución para así mismo después ponerme a programar? O sea, yo creo que el mundo de ciencia de datos todo va un poco de la mano, porque cuando uno sobre todo trabaja con datos, como primero hay que entender el problema, entender qué es lo que quiere resolver, cuál es la pregunta, en base a qué puedes responder a esa pregunta. Siempre hay como análisis inicial, digamos que es imprescindible. Y después cuando uno trabaja con datos ya como más importante, siempre va un poco de la mano, porque uno para poder entender los datos y saber si los datos sirven o no sirven, y si voy a poder a lo mejor hacer un modelo con esos datos o no, todo ese análisis es en base a programación. Uno necesita manejar cierta programación para poder siquiera como ver los datos, entender los datos y saber y empezar a pensar y a proponer qué es lo que uno puede hacer con ellos. Entonces yo no lo vería como dos etapas como así totalmente secuenciales, sino que es como algo medio cíclico, como que uno entiende el problema, va a mirar los datos, saca algunas conclusiones, revisa el problema, replantea la pregunta,
propone soluciones un poco distintas, las testea a ver si se pueden hacer o no. Entonces siempre creo que es como algo cíclico que va combinando programación, los conocimientos que uno tenga de matemática, de modelamiento, y ir como entendiendo cada vez mejor el problema específico que uno está estudiando. Con ciclo se refiere a que si que no funcionó la resolución del problema, tendría que hacer de nuevo ese ciclo. ¿Eso se refiere con ciclo? Claro, pues uno va como, no es como algo lineal, algo lineal, hice esto, ahora hice esto, y ya terminé, sino que uno tiene que estar como repitiendo un poco los pasos varias veces para ir perfeccionando, ir entendiendo cada vez mejor, hasta llegar como ya a alguna solución. Pero no es algo así como hago esto y después hago lo otro, sino que uno va como cada vez entendiendo, metiéndose en los datos, probando una solución, hasta que llega algo... No muy inmediato. Yo creo que todos los problemas en la vida requieren un poco de planificación, todo. O sea, hasta tú cuando te levantas en la mañana decís, ya me voy a duchar y después me voy a lavar los dientes, o no, me voy a lavar los dientes y después me voy a duchar. Esa cosa chica la planificaste, ¿cachai? Que te vaya a echar champú y después jabón, no, primero jabón, después champú. Todo lo planificamos, y uno no se da cuenta. Entonces, yo creo que es muy difícil resolver un problema sin planificar. Entonces, pero sí en el área de ciencia de datos, particularmente, no en la vida del adulto, hay como un procedimiento que en la industria, les encanta ponerle nombre a todo, que se conoce como MLOps, que es Machine Learning Operations, y es como el procedimiento mediante el cual tú debieras resolver un problema de ciencia de datos. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? ¿Cómo vas a observar tus datos? ¿Cómo los vas a tratar después? ¿Cómo vas a plantear un modelo? ¿Dónde vas a poner este modelo? ¿Lo vas a poner en un servidor? ¿Lo vas a poner en la nube? ¿Lo vas a poner en tu computador? ¿Cómo vas a hacer que tus usuarios lo usen? Entonces, en ciencia de datos ese procedimiento en la industria por lo menos está como bien establecido y es muy guiado. Uno no se escapa mucho de ahí. Todo es como mecánico. No es mecánico porque dentro de cada paso del procedimiento hay un mundo entero para innovar. Imagínate que tú te vayas a gustar y tenés 100 champús, ¿cachai? Todos los días elegí uno nuevo. Aquí es lo mismo, el procedimiento es bien amplio, ¿cachai? Primero, analiza tus datos. Uno decide qué va a hacer para analizar, si vaya a hacer reducción de dimensionalidad, si vaya a hacer visualización de datos, si, no sé, vaya a hacer estudios de relación de varianza. Hay una infinidad de herramientas que uno podría usar. Pero ahí está que tú sepas, ¿cachai? Y lo que la empresa va a buscar es que tú seas bueno en el análisis previo de los datos, porque si eres malo en el análisis previo de los datos, van a contratar a alguien que es mejor. Después viene como el paso de modelamiento. Tienes que ser bueno en modelamiento. Todos saben que uno analiza y después modela, ¿cachai? También. Igual quiero agregar algo ahí que también depende de qué tan definidos estén los problemas. Entonces, al menos a mí me pasó tantas veces que la gente llega y es como, tengo datos, no tengo idea qué hacer con ellos, entonces ahí los tienes. Y en ese caso uno también se tiene que poner creativo, así como empezar, ¿cuáles son los problemas que tiene hoy día esta organización? Tiene todo esto, tiene estos datos, a ver si puede haber un match de repente entre un problema y todo eso. Entonces también hay mucha cuestión como creativa, ya tienen este problema, tienen estos datos, ¿cómo puedo hacer que calce? ¿Se puede quizás estos datos que me podrían ayudar a solucionar este problema o no? A veces, diré casi siempre, como que la gente no tiene muy claro cuál es su problema. Entonces entender el problema es como un paso para el cual yo creo que no hay una receta. O sea, como que hay también mucho también de tu creatividad y de las cosas que se están ocurriendo, de qué tan bueno seas preguntándole a la gente qué problema tiene. Entonces también está como esa parte más blanda, tal vez, que más que la receta y el MLOps y todo eso, también como esa parte blanda de comunicarte con tu interlocutor, entender qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades de su negocio y todo eso, y de ahí también empezar a armar y a planificar claramente cómo resolver. Implementando eso, no por el ejemplo del shampoo, porque no sé, complementando el ejemplo, es bien distinto resolver problemas en ciencia de datos que resolver problemas en programación. Eso quizás de repente la gente se confunde, como si se ve un súper parecido, estoy sentado en tu computador, estoy haciendo este programa, aplicando ciertas cosas todo el rato, se ven parecidos, pero en realidad son muy distintos. En general, cuando uno hace software, por ejemplo, uno le dedica del orden de un 20% a identificar esos requerimientos y el 80% está después programando y armar toda esta cosa, una vez que están esos requerimientos listos ya. Y yo llego con un paquete bien cerrado donde el cliente me dijo, yo quiero hacer esto con la aplicación asada, que va a contestar estas cosas, listo, vamos. Y llegamos, mi equipo se pone ahí 80% del tiempo a trabajar, implementa, y llegamos, aquí está su software, hace lo que le prometí que iba a hacer, y estamos, se acabó.
Cuando estás trabajando en la parte de ciencia de datos, es al revés. Tú estás un 80% del tiempo dedicándole a entender qué es lo que tiene, cuál es la pregunta. De repente te das cuenta que esa pregunta que estabas tratando de contestar al principio no la puedes contestar con los datos que tienes ahora. Y ahí vas a tener que ocupar algún tipo de proxy, resolver un problema más chico o distinto al principio, para empezar a entrenar a que la gente sepa cómo trabajar con datos. Entonces eso va a comerse un 80%. Y la parte de la programación va a ser una cola, porque en realidad este programa que estás implementando, quizás en un mes más va a ser completamente distinto, va a tener que implementar una cosa nueva porque van cambiando, los datos van a ser distintos. Ahora nos dimos cuenta que teníamos que tener una base de datos más completa, con mejores preguntas, con otros sensores, con lo cual lo que tenía ayer ya no me sirve. ¿Te fijas? Entonces, la parte de programación no le puedo dedicar el 80% del tiempo, porque implicaría que te dedicaría mucho tiempo a estar rehaciendo cosas todo el tiempo. Porque efectivamente lo que nos va a pasar es que cuando te va llegando información, vas cambiando la forma de hacer las cosas, y hoy día, especialmente cuando las empresas están recién subiéndose a esto, no tienen nada. Muchas veces la primera parte, se ríen acá, la primera parte, y lo hablo por experiencia en este ejemplo, por ejemplo, que comentaba recién ahora trabajando con el telescopio ALMA, que suena como una institución que tiene un montón de cosas porque ellos están enfocados en datos. En realidad la parte operacional que estamos trabajando con ellos estaban tiradas en archivos. No había datos para gestionar en la parte operacional. La parte científica, espectacular, estaba todo listo para que los astrónomos llegaran y obtuvieran sus observaciones, excelente. Y si tú querías saber cómo habían cambiado la temperatura del criostato de los últimos 5 meses, mira, aquí hay un archivo de texto, hay que pasarlo recién a algo que yo pueda ver qué es lo que está pasando atrás. ¿Te fijas? Entonces tienes un montón de trabajo muchas veces que hacer al principio, que te va a dedicar un montón de tiempo. Entonces no hay esta estructura que hacías tú de repente dijiste, oye, es como una cosa media maquinal. No, para nada, es completamente lo opuesto. Es una cosa de la parte creativa de, bueno, ¿cómo lo voy a construir yo para que esto del día de mañana me sea más flexible ocuparlo? Tiene un valor mucho más grande que simplemente importar alguna paquete del Python, ¿no es cierto? Y después ocuparlo. Bueno, muchas gracias. Sería de investigar, entregado, y alguna línea de investigación, si pudieran comentar la parte Completamos inmediatamente investigación que tenemos. Bueno, por acá, sí, ahí ya está posibilidad de investigación. De hecho, por ejemplo, los estudiantes de la carrera ya tienen, bueno, y acá Matías les puede contar mucho, un club de investigación, donde ya están desarrollando problemas de investigación con profesores, no solo de nuestro instituto, sino que de varias facultades. Entonces, no se lo contar un poco más del sí, bueno, el club hace algo bien sencillo, al final, que es que busca estudiantes de pregrado, de la licenciatura, pero también últimamente de otras carreras que tengan interés en investigar en temas de ciencia, ligados a ciencia de datos, porque no son temas estrictamente de ciencia de datos, pueden ser como aplicaciones de ciencia de datos ligadas, no sé, a otras disciplinas. ¿Cachai? Entonces, básicamente el club lo que hace es gestionar el match entre los intereses de los estudiantes con proyectos de profesores. ¿Sí? Entonces ahí se genera ese vínculo, se contacta un ayudante también que pueda apoyar en el proceso, y ahí una vez que eso queda andando, al final cada equipo va gestionando un poco el proyecto, y nada, es un proyecto bien simple, bien bonito, y también hemos visto que ha avanzado súper bien. ¿Qué experiencias, por ejemplo, o qué programas de investigación también puede contar? ¿Proyectos en curso? Claro. Sí, o sea, te puedo hablar del que estoy haciendo yo con la profe. Estamos tratando de identificar mediante imágenes satelitales dónde se han producido construcciones, ¿sí? Con el fin de informar un modelo de riesgo que están desarrollando, que es un proyecto más grande, pero que es una patita chica que complementaría eso. Entonces, algo súper específico que tiene que ver con imágenes satelitales, con sistemas de información geoespaciales, ¿cachai? Pero eso que es tan específico igual tiene que ver con ciencia de datos en la medida de que toda la interacción con los servidores de Google, con las imágenes, todo es a través de programación, y ahí es donde con los conocimientos de la carrera puedo hacer un aporte, ¿te fijáis? Así como otros compañeros están trabajando cosas muy distintas, temas como ligados con historia, con hacer análisis de texto no estructurado, de descripciones de personas, ¿cachai? Son cosas muy diferentes, y va a depender mucho del interés que tenga el estudiante a qué proyecto le gustaría postular, pero de que existe diversidad y interés y oferta, sí.
también pueden hacer una investigación de pregrado y la convalidan como un objetivo de documentación. Por ejemplo, donde está esa modalidad. Y lo otro es que, bueno, al final hay una actividad de graduación que, bueno, todavía no hemos llegado porque vamos avanzando con nuestros estudiantes, pero la idea es que esa actividad de graduación, que en el fondo es como un semestre donde ustedes sí que no trabajan en un proyecto particular, puede ser, y ahí es donde está el espacio para que cada uno lo dirija hacia su foco. Puede ser algún proyecto de investigación, puede ser algún trabajo con una organización pública, con una empresa, etc. Hay como también un espacio ya un poco más profesional y más con al final de la carrera también formar para hacer eso más, digamos, por el tema que a alguien le interesa investigar. Por ejemplo, el año pasado yo tomé una IPRE y era de educación y trabajaron mucho de base de datos cómo afectó la pandemia en la educación. Y decía que antes, por ejemplo, muy poca gente, había mucha diserción, que hay gente que no estudia. Y ahora después, con la pandemia, bajó la diserción. Es decir, que muchos estudiantes querían estudiar, porque se sentía más cómodo. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo conectar la base de datos con la energía eléctrica o la electricidad? ¿Conectar qué, perdón? Y mi major, por ejemplo, de electricidad, ¿cómo puedo conectar a la base de datos? ¿Electricidad con ciencia de datos? Sí. Bueno, hay todo, perdón, le voy a usar la palabra, pero no lo digo que es eléctrico. O sea, hay un montón de problemas que uno puede trabajar del área de ciencia de datos en el área eléctrica. Mercados, hay un montón de temas ahí asociados. De hecho, hace poco hicimos una charla aquí en el seminario del IMC de un proyecto de gestión de energía solar que dirijo yo, donde lo que estamos haciendo es analizar años de datos de radiación solar para crear modelos predictivos de generación, para después crear modelos de decisión de cómo gestionar esa energía cuando tienes estos modelos predictivos y además tienes almacenamiento. Hay un montón de cosas que se pueden hacer por ese lado, y en el departamento de ingeniería eléctrica también hay harta gente que sabe de esto, con lo cual hacer cosas conjuntos con ellos, con Álvaro Lorca, con Matías Negret, etcétera, que son profesores de allá, es relativamente fácil de poder hacerlo, porque además hay un ambiente colaborativo en la escuela que es súper grande, entonces uno generalmente tiene contacto rápido con colegas de otros departamentos y poder hacer cosas conjuntas fácil. Por ejemplo, otro tema relacionado, pero nada que ver con generación de energía, nosotros hemos trabajado en otro proyecto que tiene relación con qué pasa en las redes eléctricas o el sistema eléctrico en general, por ejemplo, cuando hay desastres, cuando hay terremotos, inundaciones, bueno, volcanes, etc. Y ese todo es como todo un ámbito distinto de la generación, pero es entender, bueno, cuáles son las interrupciones que se producen, cómo uno relaciona con otras variables de, no sé, de lluvia, de precipitación, de movimiento del suelo, etc. Cómo eso impacta en, por ejemplo, la producción por todos los sectores que se quedan sin energía, etc. Entonces, es como otro foco, pero también relacionado con el sistema eléctrico y que requiere mucha información y mucho manejo de datos para poder llegar a conclusiones, por ejemplo, de cuál es el riesgo del sistema eléctrico en caso que haya un terremoto como el que ocurrió en el 2010. Sí, creo que yo de lo poco que conozco electricidad hay algunos temas y seguro hay muchos más que... Queremos darle las gracias al panel a ustedes por sus interés. Sí. Algo que creo que, como más parte del tema que creo que no hemos hablado, es que la mayoría de ustedes supongo que están en el proceso de tomar la decisión de a qué van a entrar. Yo pasé por ese proceso 2 veces, me tomé un año y después entré a la licenciatura. Y como decirles que tomen la decisión pensando en ustedes, como sin que, como qué quiere hacer alguien más, qué quieren que yo haga, sino en lo que quieren hacer ustedes. Y como ahora que escucharon toda esta experiencia, ponerse a pensar cómo se sentirían haciendo eso. Y es una decisión tan personal que como no tomen otros factores. Yo en ese año que me tomé cambié hasta la universidad. Como yo quería entrar a otra universidad desde hace como 4 años y terminé acá en la Católica, que es algo que nunca pensé que iba a estar. Y entonces como piensen en cómo les hace sentir esto y piensen solo en ustedes, como no se dejen manipular por otras intenciones y suelten todo el proceso que les queda como para llegar a entrar y ojalá ver algunos de ustedes el otro año. La invitación está hecha, gracias. Sí. Gracias igual por asistir, por las preguntas, por el interés, cualquier duda. Esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, está el sitio web, por ahí decía imc.cl, ahí pueden ver también el plan de estudio más completo, los optativos que podrían tomar en caso que se deciden por la carrera. Y eso, pues, que muchas gracias, le damos un aplauso al final. Estamos muy invitados.
Hay clases ahora, sí que le pegan. Están haciendo presión.